buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Colten. Es un gusto para mí presentarles a Dayana Gastelu de COA Chile. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente. Aprovecho de saludar a mis compañeros de COA Chile, mis compañeros de COA México y especialmente a los odontonautas que nos están acompañando, que son muchos. En esta ocasión tengo el gusto de poder presentar a un gran amigo de la Casa Coltene y sobre todo un reconocido docente de nuestro país. El doctor Marcelo Bader, que es docente de la Universidad Diego Portales, en esta ocasión nos acompaña con su conferencia El desafío de lograr restauraciones exitosas de resina compuesta en molares y premolares. Así que, doctor Bader, lo dejo con su audiencia. Buenos Y días. hola. En primer término, quisiera saludar a todas las personas que se han unido a esta conferencia y deseándoles que se encuentren todos muy bien a pesar de todas las dificultades que estamos atravesando. En todo caso, también quisiera dar el agradecimiento a esta oportunidad que se me brinda para poder compartir con ustedes algunos conceptos relacionados con el tema que acaba de anunciar Dayana. Como decía ella, yo pertenezco a la Universidad Diego Portales, a la Escuela de Odontología de la Universidad Diego Portales, y aquí en el trasfondo se alcanza a ver la casona que está allí, que es una casona colonial, y que cuando se construyó la escuela, la facultad esta se construyó detrás de ella, manteniendo todo lo que es esta casona colonial, respetando ese patrimonio. Pero entremos en materia. Este es el tema que nos convoca. Y como dices, el desafío de lograr restauraciones. Por lo tanto, lo nuestro ahora va a ser hablar de cómo podemos hacerlo desde el punto de vista desde los fundamentos. Así que, si esperan ver restauraciones preciosas y bonitas a cada instante, todavía están a tiempo de desconectarse. Lo que vamos a ver es cómo hacerlo para que sus restauraciones duren a largo plazo. Entonces, entremos inmediatamente en materia. Veamos, esta es una de las condiciones que nos vamos a ver cotidianamente enfrentados. Y cuando ustedes se enfrentan a ella, si yo les pregunto cuál es el material que más utilizan con frecuencia, si pudiera escuchar su respuesta, me parece que todos coincidirían en que en la actualidad el que más se utiliza es la resina compuesta, ya sea en versiones más convencionales o algunos derivados que son más avanzados con diseños más desarrollados. Entonces, si vemos ahora esta restauración, estoy seguro de que me van a decir, oiga, pero no le quedó tan bonita. No está bonita esa restauración porque no está emulando. Entonces la pregunta mía es que ¿tiene que quedar bonita o tiene que ser funcional? ¿No? Fíjense que lo que dicen en todas partes, si ustedes lo pueden leer, es que las restauraciones de clase 2 como esta son las que tienen la mayor tasa de fracasos en nuestra actividad clínica. Por ende, esa es la preocupación y por eso estamos enfocados a este tema hoy, de manera de cómo evitar el fracaso de este tipo de restauraciones. Como acá, por ejemplo. Acá podemos ver todas las posibilidades de fracaso que se unieron. Y eso, la pregunta es ¿por qué podría haber fracasado esta restauración? Entonces muchas veces le vamos a echar la culpa al paciente desde el punto de vista de su compromiso, falta de compromiso o a sus hábitos. Pero no es solamente el control de los hábitos o que el paciente asuma el compromiso. Cuando hablamos de problemas del paciente hablamos de esto. También del sustrato sobre el cual vamos a trabajar. Por ende, nuestro trabajo es evaluar primero la condición del sustrato para poder planificar correctamente el tratamiento. Y en ese tratamiento tenemos que seleccionar un material con que vamos a restaurar. Y ahora, muchas veces, cuando nos encontramos con este resultado, decimos, no, es que el material era malo. Le echamos la culpa al material. Y ahí lo que nosotros tenemos que buscar es cómo hemos seleccionado si el material era el adecuado o no y cuál era el procedimiento. Porque muchas veces nos caemos acá, en la forma de cómo construimos la restauración, por cuanto este no es algo fácil. Por ejemplo,
Vean esta restauración de amalgama. Esto está tomado de la literatura. Está sacada la foto de lo que está publicado en una revista en internet. Y dicen, vamos a cambiar esta amalgama por una restauración de resina porque esta amalgama está defectuosa, como pueden ver allí. Y nos muestran el resultado final. Y vean cómo quedó. Y el mensaje, uno puede decir, bueno, pero a lo mejor no está como uno hubiera esperado. Pero en fin, este es el mensaje que nos hacen siempre. Y cada vez que nos convocan a hacer una restauración y nos convocan a nuevos materiales, nos dicen, ojo, es muy fácil de usar. Y allí está la trampita. En ese contexto, hace un tiempo atrás se me invitó a dictar un curso en el Colegio de Cirujanos Dentistas acá en Chile, pero ese curso coincidía con un feriado largo, un fin de semana que era extremadamente largo. Y por lo tanto, la mayoría de la gente iba a salir en esos tiempos que se podía, fuera de la capital, fuera de Santiago, a disfrutar de 5 días aproximadamente. Por lo tanto, yo tenía la conferencia el día viernes en la tarde. ¿Quién iba a ir? Este es el título que le puse a la conferencia. Protocolos simplificados para hacer restauraciones de resina compuesta. Y el anzuelo funcionó. Picaron muchos y se llenó el auditorio, porque todos veían o buscaban ese camino fácil. Entonces, al hacer una restauración de resina compuesta a nivel de molares y premolares, ¿es algo fácil? Quiero mostrarles esta alegoría. ¿Se puede simplificar? ¿Se puede hacer un camino fácil? Vean, este es el templo de Huayan, en una de las montañas míticas en China, ahora China, antes era de otro país. Cuando uno llega a este nivel ya está a la vista, pero antes uno tiene que seguir un camino. Y tiene dos opciones, el camino difícil, como lo hacen los monjes, o el camino fácil. Y en las resinas compuestas, cuando hacemos nuestra restauración, podemos hacer también tomar el camino correcto, es decir, todo el procedimiento, o tomar atajos. Entonces comenzamos a subir, pero el camino fácil después se torna así. Afortunadamente, dentro del camino hay una buena señalética que dice, cuidado, el tablón está suelto, por lo tanto tiene que seguir hacia acá arriba. Y usted sigue por esta vía. Entonces, en esta vía usted da un paso en falso y obviamente no va a llegar al templo. Va a llegar a otro templo allá abajo. Entonces, si nosotros tomamos el camino fácil en la restauración de resinas compuestas, al confeccionar esta restauración nos va a pasar esto. Si nos apartamos del protocolo que corresponde, vamos a tener restauraciones que van a fracasar a corto plazo. La estética debe ser funcional. Si usted lo que hace acá no funciona como corresponde, esto va a ir al fracaso, ya sea por daño estructural en nuestra restauración o en el sustrato dentario. Entonces, en una restauración exitosa, lo que nosotros muchas veces vemos que buscamos seguir un protocolo para darle estabilidad al material restaurado para que dure a largo plazo, o en otros casos se dice no, hay que darle estabilidad al remanente dentario. Lo que nosotros debemos buscar es que ambos dos se unan en un solo bloque de manera que funcionen solidariamente. Es decir, si usted va a construir esta restauración, lo que necesitamos es que ahora ambos funcionen al unísono. Lo que buscamos es protección del conjunto diente-restauración. ¿Ya? La estabilidad de ambos para que esto dure a largo plazo. Por lo tanto, necesitamos que cuando este material sea incorporado acá, junto con el diente trabajen solidariamente. ¿Qué significa esto? De que nuestras restauraciones deben ser capaces de copiar el comportamiento de las estructuras dentarias remanentes, de las estructuras dentarias perdidas. Tienen que asumir el rol que tenían originalmente esas estructuras dentarias perdidas. Por lo tanto, tienen que cumplir con algunos requerimientos. Y la pregunta es, ¿por qué generar este monobloc? Fíjense en la estructura anatómica de esta pieza dentaria, de este diente que tiene
toda una conformación morfológica que ayuda a darle su estabilidad frente a las cargas funcionales, porque cada vez que aquí incida una carga, esto, de acuerdo a las propiedades de cualquier material, va a tender a hundirse, va a tender a ceder, a deformarse. Entonces, si acá se deforma, esta cúspide y esta van a tender a encontrarse, a acercarse entre sí. ¿Qué es lo que sucede? Que acá, a donde se encuentran, está el refuerzo. Y esta deformación, gracias a la estructura del esmalte y la dentina en una viga pretensada, va a hacer que esta carga se amortigüe y sea disipada hacia el periodonto. Y luego se genera la recuperación elástica de esta zona, gracias a estas vigas estructurales que nos permiten mantenerla unida. Pero si ahora tenemos una solución de continuidad, ya no tenemos la unión de las vigas estructurales a este nivel. ¿Qué va a pasar? Lo que nuestro deber es darle o devolver esa continuidad, y vamos construyendo de a poco la restauración de manera de devolver este puente que nos ayude a resolver esta solución de continuidad para mantener el comportamiento original de nuestra pieza dentaria y devolver así su resistencia. Si nosotros lo vemos ahora esquemáticamente acá, la pieza dentaria tiene toda esta estructura arquitectónica que le permite conformar una zona que le permite, frente a una carga acá o acá, generar esta resistencia, ¿ya? Al acercarse ambas estructuras aquí, disipar esta carga y permitir la recuperación elástica gracias a estos puentes, a esta forma de vigas estructurales y a la conformación de la dentina. Gracias a ello, nosotros podemos soportar esto. Y esta carga entonces va a ser disipada hacia el periodonto. Sin embargo, ¿qué pasa ahora si nosotros, ¿qué pasa ahora si nosotros tenemos una restauración? Esta restauración, como lo mostrábamos antes, genera una solución de continuidad, que es lo que buscamos: unirlas en un monobloc junto a una articulación adhesiva que une ambas partes. Entonces, frente a la acción de una carga, este material que hemos seleccionado para colocar acá debiera comportarse mecánicamente de la misma forma que lo hacía la estructura sana, para poder de alguna manera trabajar solidariamente con esto, con el diente. Si bien en esta restauración todavía están las vigas laterales, los dos rodetes marginales, que ayudan a esto, igual este material debe conformarse, si no se va a generar una fatiga de la zona. Entonces, si el material cumple con el rol, la carga se va a disipar y no vamos a tener problemas en la pieza dentaria. Pero veámoslo acá ahora. Tenemos dos restauraciones proximoclusales. Se perdieron las vigas laterales, aquí y acá, y esto significa una pérdida de su resistencia estructural acentuada. Cada rodete significa un 30% de pérdida de su resistencia estructural. Por ende, cuando tenemos una carga en esta zona, cuando se genera la aproximación de las cúspides para poder resistir a ella y deformarse tan solo elásticamente, si este material de allá no contribuye a evitar el problema de que aquí se genere un crack, entonces el acercamiento de las cúspides para contenerse entre ellas acá puede darse al revés, puede darse hacia la separación, porque este material no está contribuyendo, y por lo tanto podríamos empezar a generar acá una línea de crack que puede llevar a la fractura de una o de la otra cúspide según cuál de las dos esté más debilitada. De allí la importancia que lleva tener la integración en un monobloc de este material a través de esta articulación adhesiva con el diente, de manera de ayudar a disipar las cargas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para lograr lo anterior tenemos dos conceptos. Uno es lograr integración a los tejidos biológicos de este material restaurador, y esa integración se hace, como ya lo mencioné, a través de la articulación adhesiva. Esta unión que vamos a generar. ¿Por qué? Porque este material, como lo vamos a ver, no tiene
adhesión específica a la pieza dentaria. Por lo tanto, tenemos que hacer un preparado de la estructura para hacerla más receptiva y generar a través de un agente de conexión la articulación adhesiva que permite integrar ambas partes. Pero para ello utilizamos nuestros sistemas de adhesión. Y el sistema de adhesión debe ser lo suficientemente consistente para poder soportar los embates que aquí vamos a tener y mantener la integración biológica del sistema. Pero eso no es todo. Necesitamos ahora que el material que utilicemos tenga la capacidad de integrarse mecánicamente, por una parte, para soportar cargas y hacerlo de la misma manera que lo hacía el remanente anterior, el remanente dentario, la zona perdida, más bien dicho, pero a su vez también el componente físico, el componente termodinámico, porque aquí van a haber cambios térmicos que ocurren en la boca que van a generar tensiones en la interfaz, en la articulación adhesiva. Por ende, el comportamiento físico-mecánico de este material restaurador debe ser lo más similar posible a la pieza dentaria. De allí la importancia de actuar seleccionando materiales que tengan investigación y desarrollo y una formulación equilibrada que apunte a resolver esta problemática. Eso nos va a dar estabilidad. Si tengo integración biológica, integración biomecánica, que lo que tenemos es estabilidad del conjunto diente-restauración. Hablábamos de que estas son restauraciones de las que más se hacen en la práctica clínica odontológica, pero a su vez mencionábamos que es la que tiene la mayor tasa de fracaso. Y esa tasa de fracaso, ¿dónde se da? Principalmente también a nivel de la articulación adhesiva en cervical. ¿Y por qué falla? Nosotros vamos a generar cargas a este nivel y esto va a tensionar la articulación adhesiva por deformación del material restaurador. Si este material restaurador no tiene una deformación elástica como lo hace el diente y tiene deformación plástica, va a generar tensiones a este nivel por la conformación de vectores en esa zona. Entonces, de allí la importancia de que nosotros confeccionemos una restauración con un material que sea capaz de emular este comportamiento de la pieza dentaria. ¿Por qué? Porque estas exigencias biomecánicas de la articulación adhesiva van a ser más que de resistencia adhesiva, es de una carga repetitiva, por lo tanto fallan por fatiga. Si ustedes ven, la mayoría de los sistemas de adhesión le señalan un valor de resistencia adhesiva a las estructuras dentarias, esmalte y dentina, en un número determinado de megapascales. Pero lo que nosotros necesitamos es cómo es el comportamiento dinámico ante la fatiga. Eso es lo que nos importa. Y de allí la importancia de consolidar una articulación adhesiva que sea sustentable en el tiempo. ¿Cómo evitar el fracaso? Bueno, esta es una lectura que teníamos nosotros, este título que pongo acá, en nuestra cátedra de materiales dentales. Cuando todo falle, lea las instrucciones. Fíjense, estas son restauraciones antiguas realizadas por el doctor Jorge Garat, ex profesor de la cátedra de materiales dentales de la Universidad de Chile, con materiales de autopolimerización, de activación química. Y este del año 1991, del año 1976. Vean lo que duraron gracias al dominio de la técnica, siendo materiales mucho más limitados que con los que contamos ahora. De allí que si seguimos un protocolo, sí podemos hacer durar nuestra restauración. Entonces, buscamos restauración que sea estética y que sea funcional. Y para eso necesitamos una tríada, que es el conocimiento de cómo funcionan nuestros materiales y cómo tenemos que manejarlos, cómo responden los sustratos y por lo tanto cuál es la técnica de manejo de ellos y obviamente cuál es el procedimiento clínico para trabajar ambas estructuras, los materiales y los sustratos, para unirlos en un solo todo. Cada día más nos estamos enfrentando a resolver estos casos más invasivos. Vean la extensión de esta restauración. Por lo general, lo que se indica acá es una restauración indirecta, pero por lo que me toca ver, cada día más
se indican restauraciones directas. Y lo veo con la mayoría de los colegas donde me corresponde ir a hacer actividades de docencia de pre o de posgrado. Entonces, ¿qué es lo que han hecho nuestros fabricantes? Han enfrentado este desafío buscando generar materiales que puedan responder a estos requerimientos mucho más desafiantes ante las cargas que aquí se van a generar, porque es distinto acá que aquí. Por lo tanto, nosotros necesitamos generar un material que alcance propiedades físico-mecánicas que puedan darle soporte estructural al conjunto diente-restauración. De allí la importancia de contar con materiales, como decía, que tengan investigación, desarrollo y control de calidad en su fabricación. Para nosotros, como profesionales de la odontología, es un mal negocio comprar materiales de bajo valor. ¿Por qué? Porque la verdad es que al hacer esta restauración, el costo del material es marginal. Lo que más vale es nuestra hora clínica. Por lo tanto, nosotros debiéramos utilizar materiales que tengan una buena formulación. Y eso lo ha hecho el fabricante, que se ha dado el trabajo de investigar y conformar al interior de su material todo un equilibrio entre lo que es la formulación química, es decir, qué tipo de relleno, cuánto relleno, qué características tiene el relleno, cómo lo aglomera, cómo lo integra, cómo lo une a la fase matriz, qué es lo que es la fase matriz, etc. Entonces viene un material que es equilibrado. Ahora, eso es lo que se pueden denominar las propiedades intrínsecas de lo que hay aquí adentro. Lo otro son las propiedades extrínsecas, porque el material viene en condiciones de funcionar acá. Es el deber del profesional hacer que funcione a través de un manejo adecuado del material. Y eso es lo que denomino las propiedades extrínsecas. Es decir, nosotros tenemos que tomar este material y llevarlo acá de manera que se exprese lo que el fabricante nos dio. Entonces, lo que usted debe hacer es tener siempre a su mano materiales de fabricantes de prestigio, ¿ya? Y ahí tiene marcas que son de larga trayectoria y que no se van a jugar su prestigio con un material cualquiera. Si me refiero exclusivamente a ese material, tiene una formulación estructural en base a distintos tipos de nanorelleno y cómo los integra con la matriz para darnos esta estructura, una estructura que nos permite facilidad de terminación y pulido y a su vez una alta resistencia a la abrasión. Por lo tanto, nos permite generar restauraciones que soporten esa carga oclusal. Lo otro, estamos hablando de conocimiento de los manejos de los materiales. Por lo tanto, tenemos que saber cuáles son los problemas que nos presentan las resinas compuestas. Y el primero que debemos considerar es este, que las resinas compuestas no se unen a la pieza dentaria, no tienen adhesión específica. Y eso se refiere a los fenómenos de superficie que están dentro de las propiedades físicas del material. Además, cuando lo vamos a polimerizar, el material se contrae. Ahora, esto vendría a ser una propiedad química, sin embargo, a nosotros nos interesa como propiedad mecánica, por cuanto no es cuánto se contrae el material, sino que cómo es el factor de tensión que genera acá, y eso tiene que ver con el módulo de elasticidad, que es una propiedad mecánica. Tenemos que preocuparnos del comportamiento termodinámico de las resinas compuestas, que tiene que ver con las propiedades térmicas dentro de las propiedades físicas. ¿Por qué? Porque este comportamiento va a tensionar la articulación adhesiva, llevándola a su fracaso si no lo controlamos. Y finalmente, dentro de las propiedades químicas, tenemos que lograr una polimerización lo más completa, porque este es un tema que nos convoca. Si no lo hacemos correctamente, esto va a ir en contra de nuestros resultados. Y lo estamos viendo acá, donde se expresan prácticamente todas las propiedades negativas que acabamos de ver. Primero, problemas con la integridad marginal. ¿Qué pasó acá? No hay integración biológica, no hay conexión entre ambos, hay una línea que si es visible al ojo humano, ya estamos viendo que a nivel microscópico es una pista de alta velocidad para la filtración. Tenemos problemas de percolación y tenemos problemas de sorción acuosa que hizo que esto se hinche. Entonces, ¿en qué consiste esta integridad marginal? ¿Por qué falló? Mal manejo de los sustratos, mal manejo de la técnica adhesiva,
Por lo tanto, manejo del material y mal manejo de la técnica de restauración, que a lo mejor hizo que a través de un módulo de elasticidad no controlado se rompiera la articulación adhesiva durante la confección de la restauración. Entonces, acá es donde es importante hacer esta conexión entre diente y restauración a través de un elemento que los articule eficazmente, como es el sistema de adhesión. Y luego la construcción paso a paso de nuestra restauración con materiales que sean capaces de responder físico-mecánicamente a los requerimientos funcionales que aquí se van a dar. Por otro lado, ¿qué es la percolación? La percolación tiene que ver con los cambios dimensionales térmicos que se van a suscitar en el material y en la pieza dentaria cada vez que haya cambios de temperatura en la cavidad bucal. Si el paciente consume algo muy frío, esto se va a contraer al igual que la pieza dentaria, pero el coeficiente de variación dimensional térmica que tiene este material puede llegar a ser 4 veces mayor o más que el de la pieza dentaria. Por lo tanto, si aquí hay un cambio dimensional de contracción por frío de 1, aquí puede haber 4 veces o más de contracción, y eso al achicarse la restauración por ese shock térmico va a tensionar, y aquí termina ¿qué cosa? Agravando el problema de la filtración marginal por un problema de percolación, que es las entradas y salidas de fluidos en forma constante, que va a romper la articulación adhesiva. Por ende, también tiene que ver con el manejo en el protocolo restaurador y principalmente con la técnica de fotoactivación del material, que va a determinar precisamente las características finales en la parte termodinámica de este material, tratando de acercarla lo más posible acá, haciendo que se exprese las propiedades intrínsecas del material que nos entregaba nuestro fabricante. El problema de absorción de agua. ¿Qué es lo que sucede? Que esto se relaciona con la matriz orgánica del material. Y como decía, el fabricante nos entrega un material equilibrado tratando de minimizar este problema. Pero en la medida que yo dejo demasiado monómero residual o le agrego matriz cuando estoy trabajando usando pinceles untados en resinas de conexión, pues estoy aumentando y desequilibrando esa formulación intrínseca. Por lo tanto, el manejo de material queda de relevancia acá. Tenemos que respetar esa formulación que nos dio el fabricante y tenemos que también aumentar el peso molecular promedio final del material restaurador utilizando una buena técnica y una buena lámpara de fotoactivación. Entonces, buscamos generar un monobloc entre diente y restauración y dijimos que teníamos que hacerlo a través de integración biológica y físico-mecánica. ¿Cómo logramos la integración biológica? Si el material tiene adhesión cero, aquí podemos ver la material de restauración, la resina compuesta, y la dentina, la contracción libre del material y la brecha de separación entre ambos. Entonces, el desafío nuestro es buscar una forma de articular otra a través de un proceso adhesivo que trate de articular el material restaurador a través de un elemento de conexión que es nuestro adhesivo con la dentina subyacente o el esmalte, generando una articulación adhesiva que es lo que vemos en este sector, la zona de unión. Y esta articulación adhesiva debe ser lo suficientemente tenaz para soportar las cargas funcionales, termodinámicas, etcétera, ¿ya? En una capa muy delgada. Y ese es el desafío que deben cumplir estos adhesivos. De allí el desarrollo constante que están teniendo ellos a través de formulaciones cada vez más novedosas que nos entregan nuestros fabricantes. Para lograr entonces esa articulación adhesiva y esta integración biológica, dependemos de la técnica restauradora a través de un diseño adecuado de la preparación biológica o cavitaria, acondicionamiento dentario y técnica restauradora. Generalmente nos dicen que para una restauración de resina compuesta no requiere preparación biomecánica. Sin embargo, sí lo requiere porque debemos tratar de ayudar a la adhesión para que ésta soporte de mejor forma los requerimientos funcionales. Y una manera de prepararlo es, por ejemplo, la conformación de biseles. Eso ya es parte de la preparación biomecánica de nuestro material restaurador, de nuestra restauración, de nuestra preparación cavitaria. A su vez,
este bisel, vean, esto está sacado de la literatura también. Están trabajando con esta piedra y están haciendo ese bisel para reparar esa fractura, ¿ya? Y vean lo extenso del bisel. ¿Es necesario hacer un bisel tan extenso si contamos con materiales que tienen una respuesta óptica bastante adecuada para disminuir el nivel acá? Lo que nosotros necesitamos es enfrentarnos a cómo es la distribución de los prismas. Y por lo tanto, si este prisma está llegando en esta condición a la superficie oclusal, cuando yo cavito acá, hago un corte, bastaría con hacer un breve bisel muy corto para generar la exposición de los prismas y mejorar el acondicionamiento. El problema nuestro no es acá, sino que es en la pared cervical, donde los prismas los vamos a ver así. Y acá no podemos biselar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Una forma de acondicionamiento de estos prismas que nos permita emular el resultado que podríamos tener a nivel de ese bisel. Esto lo tendríamos que ver más adelante, si es que se queda a la presentación. Entonces, vean acá, en esta foto que ven acá, cómo el borde ha sido regularizado a través de un leve bisel para exponer bien los prismas. Pero eso no lo podemos hacer allí abajo. Entonces, el desafío nuestro es lograr una articulación adhesiva sustentable a ese nivel en una condición en que los prismas no están dispuestos como para lograr una buena forma de acondicionarlos. Y la técnica restauradora, que tiene que ir desde el acondicionamiento dentario, ¿ya?, con el grabado ácido. Y fíjense que nosotros hablamos de un tiempo de acondicionamiento con ácido fosfórico en el esmalte. Y en todas partes que yo he ido, me encuentro que cuando pregunto cuánto es el tiempo de grabado ácido del esmalte, en todos me entregan un tiempo similar. Es decir, algunos me dicen 20, a otros me dicen 30 segundos, otros me dicen 15 segundos, pero lo dan como un tiempo universal. Sin embargo, yo dije que acá nosotros debemos considerar al paciente. Y en ese contexto, el sustrato dentario es el que determina el tiempo de acondicionamiento ácido. Por ejemplo, la edad del paciente. ¿Por qué? Porque esta edad es distinta en una pieza permanente joven que en esa misma pieza transcurrido 40 años después. Porque va a cambiar el tipo y la calidad, la mineralización del esmalte, e incluso si es que esa pieza dentaria fue sometida a terapias fluoradas constantes en tratamientos preventivos. Por ejemplo, en una pieza permanente joven que van a hacer un acondicionamiento ácido para colocar un sellante, va a responder mucho más fácil esta pieza que si lo hago con un diente, esta misma pieza, muchos años después, porque va a variar su grado de mineralización, incluso por la maduración del esmalte. Entonces, la técnica de grabado ácido es dependiente de la edad del paciente, de la calidad del esmalte, por eso el esmalte deberíamos grabarlo en tiempos controlados, porque a su vez el ácido que vamos a colocar acá tiene un tiempo de acción limitado, y pasado cierto rango de tiempo empieza a generar la reprecipitación de sus sales. Esa es la autolimitancia del ácido fosfórico. Por lo tanto, si me extiendo mucho en el grabado, voy a perder el grabado que hice por reprecipitación de sales. Entonces, esta forma y tiempo de grabado nos lleva después al tiempo de lavado. Y este lavado, aquí colocamos agua y el color se va a ir. Da la idea de que ya hemos eliminado el ácido. Sin embargo, el ácido está metido hacia el interior del esmalte y va a salir por gradiente de concentración. Eso implica extender el tiempo de lavado para que el agua que gira y trasciende acá saque el ácido por gradiente de concentración. Ahora, ¿cómo hacemos el acondicionamiento? Si el esmalte está cubierto por una biopelícula, entonces partimos con nuestro tratamiento mecánico, lo limpiamos y queda en estas condiciones. Ahora, esto es susceptible de hacer un tratamiento ácido con nuestro ácido fosfórico. Y ahí lleva a esta superficie que cambió de una superficie lisa a una microporosa en que la superficie de contacto va a ser muchísimo mayor. Si aumento la superficie de contacto, voy a aumentar la energía superficial nominal del esmalte y por ende voy a atraer cualquier fluido a esta superficie. Y eso que está acá se determina a través de los patrones de grabado ácido del esmalte.
como ustedes lo pueden ver acá, y llegamos, miren, acá está un patrón de grabado, la cabeza del prisma completamente acondicionada en su periferia, generando esta zona aguzada. Entonces usted coloca su adhesivo en esta zona, que es lo que me permite que al contraerse el adhesivo, al polimerizarlo, se va a apretar en la cabeza del prisma y en estas grietas, generando lo que se llaman microtags de resina. Pero a su vez el adhesivo va a penetrar acá y se va a unir a los cristales de hidroxiapatita que fueron acondicionados por el mismo ácido y se va a unir a ellos a través de nanotags, aumentando en forma exponencial el factor de unión, de articulación con el esmalte. Puede ser ese patrón o puede ser este otro, que es el tipo 1, grabado en el centro. Lo mismo, el adhesivo va a penetrar. ¿Y qué es lo que queremos con un esmalte en esta condición? Lo que tiene es una alta energía superficial, por lo tanto usted deja su adhesivo y dele tiempo. El tiempo va a hacer que el esmalte lo absorba hacia el interior por su energía superficial. No necesita frotar el adhesivo en el esmalte, sí en la dentina. Si está atacando esmalte y dentina, frote la dentina, el esmalte que usted embebió en el adhesivo va a chupar el adhesivo hacia el interior porque le está dando tiempo para ello. Lo que sí tenemos que hacer es evitar que esta superficie así de alta energía se contamine con saliva o con sangre, porque va a ocupar el espacio que estaba destinado para el elemento adhesivo. Entonces, veamos, esta era nuestra superficie. Y esta es la dificultad que tenemos, cómo nos unimos ahí, porque el prisma está en esta dirección. Y los patrones que acabo de mostrar son en la cabeza del prisma. Entonces, el patrón de grabado no es igual en la pared. ¿Qué tenemos que hacer? Atacar, como decía yo, en tiempos secuenciales. Primero, 10 segundos se lava y se seca, y luego atacamos 10 segundos más sobre una superficie que fue previamente acondicionada, pero con un ácido nuevo. ¿Qué vamos a lograr después? Que esta superficie que era así, esto era el prisma en la cabeza, esto es en la columna del prisma. Esto es lo que tendríamos ahora para poder adherirnos de la misma manera que acá a través de estas varillitas que son los cristales de hidroxiapatita. Entonces, esta organización como que están acá es donde van ordenados los cristales, ahí se va a trabar y vamos a obtener esto a nivel cervical. Este es el esmalte, el composite y vean la articulación adhesiva, totalmente funcional. Pero vean que el adhesivo casi no se ve, es muy delgado. ¿Por qué? Porque el sellado debe estar dado en el material restaurador. Por ende, cuando usted está colocando su adhesivo y frotando su preparación cavitaria, y después aplica aire, todo el adhesivo se va a venir acá, a la salida, a la pared, al borde cabo. Por eso el desafío nuestro es disminuir ese grosor, que una vez que hemos adelgazado la capa de adhesivo, hemos evaporado solvente, limpiar el borde cabo del esmalte con un brush seco, con una microbrocha seca. De manera que ahora el adhesivo que penetró hacia el interior con micro y nanotag queda en una fina película que nos da la consolidación de esto en la pared cervical. Si tenemos esto en la pared cervical, ya tenemos el monobloc y tenemos la primera parte de la batalla ganada. Pero la segunda parte está acá. ¿Cómo hacer para adherirnos a la dentina? Grabado ácido total de esmalte y dentina. Vean acá, esta es una foto de la literatura, cómo se hace grabado ácido de esmalte y dentina, pero vean las burbujas de aire. Si queremos grabar, tenemos que asegurarnos de que el esmalte debe ser grabado eficazmente, si no aquí vamos a tener problemas de filtración. O hacemos autoacondicionamiento, antes llamado autograbado. Lo que no hacemos acá es grabado, porque ahora lo que estamos haciendo no es quitar nada, sino que es agregar un elemento que se va a integrar con la dentina, con el barro dentinario y la dentina. Por eso hablamos de autoacondicionamiento, es este elemento el que va a ayudarnos a acondicionar esa estructura para poder adherirnos a ella. Ahora, esto nosotros lo podríamos ayudar con el grabado selectivo del esmalte, de manera de lograr eficacia en el sellado del borde cabo y el autoacondicionamiento de la dentina. Pero tenemos que hacer grabado selectivo, y el grabado selectivo es del esmalte del borde cabo al límite amelodentinario, no del borde cabo hacia afuera, como aparecen en estas fotos también tomadas de la literatura. Esto que está acá, que estamos grabando acá, es irreparable para la pieza dentaria.
Por ende, lo que grabamos, si usted tiene algún bisel, la zona del bisel y el límite desde el borde cabo hasta el límite amelodentinario. Y tenemos geles de ácido que nos permiten mantenerse en posición para lograrlo. Entonces, luego de decidir la técnica, viene la técnica restauradora. Partimos con la aplicación de nuestro adhesivo y ahí tenemos que seleccionar qué tipo de adhesivo. Y ese adhesivo podemos tomar varias decisiones. Una, si usted quiere usar la técnica de grabado, de esmalte y dentina, técnica de grabado y lavado, que lo que necesita un adhesivo antiguo de los de cuarta generación, que llamamos normalmente por acá, que tienen en dos botellitas con agente imprimante y el adhesivo por separado. Adhesivos de quinta generación que vienen todos en uno, pero también son dependientes del grabado de la dentina. Ambos dos no van a funcionar si no grabamos la dentina. Pero si vamos a usar elementos autoacondicionantes, necesitaremos actuar sobre el grabado del esmalte y luego el sistema de adhesión a dentina. Ahora tenemos la posibilidad de la versatilidad que nos dan los adhesivos universales, que nos permiten, como este de novena generación, usar cualquiera de las técnicas: acondicionamiento ácido de esmalte y dentina, acondicionamiento ácido selectivo y autoacondicionamiento de la dentina o autoacondicionamiento total. Entonces ahora decidimos qué tipo de técnica y qué tipo de adhesivo. La técnica va a depender de esta zona de la dentina. Este es un corte de la dentina donde podemos ver la dentina intertubular y acá la dentina peritubular y el túbulo. Nuestro sustrato de adhesión es este, no el túbulo. Entonces, nuestra adhesión a dentina es dependiente de la cantidad de dentina intertubular. Cuando primero Fusayama, luego Nakabayashi generan la técnica y siguen después todos los procesos, ellos buscan generar una capa híbrida que se da a este nivel. Por lo tanto, el fundamento de la técnica está en la dentina intertubular. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra técnica adhesiva va a ser dependiente de la profundidad de la dentina. ¿Por qué? Porque la dentina intertubular va a variar dependiendo de la distancia que tenga hacia la pulpa dentaria. Como lo podemos ver en este esquema. Si usted ve la cantidad de dentina intertubular, peritubular y además el contenido de agua en la dentina superficial y en la dentina profunda, veremos que la dentina intertubular es muy alta a nivel superficial o en dentina media y tenemos poca cantidad de agua con la que hay que pelear. Agua transdentinal, la que viene de los túbulos y de la dentina propiamente tal. Dentina peritubular casi nada. En cambio, si tenemos dentina profunda, nos disminuye nuestro sustrato de adhesión en forma sustantiva. Pero tenemos que luchar ahora con una mayor cantidad de agua que va a tener incidencia en la estabilidad de nuestra articulación adhesiva. Por eso, nosotros deberíamos tener esto en consideración al tener que tomar una decisión. Eso quiere decir que la técnica adhesiva en dentinas profundas, como las que podemos apreciar allí, como decía, depende de la profundidad y del tipo de sustrato también. Acá tenemos dentina sana y una dentina hipermineralizada. Esta no va a reaccionar de la misma manera que esta. Por lo tanto, ¿qué hago? Quiero grabar con ácido, retiro esto para llegar a la dentina más permeable al ataque ácido. No tiene sentido si esta es la mejor defensa que generó la pieza dentaria. Por lo tanto, la decisión está que es dentina superficial o media. Usted puede usar cualquier técnica adhesiva, con o sin acondicionamiento ácido de la dentina, siempre y cuando se encuentre en dentina sana. Si tiene una dentina profunda o sustratos no reactivos como este, tendría que ir al autoacondicionamiento o colocar una base de ionómero vitrio y después generar el sellado adhesivo sobre la base y las paredes cavitarias. Cuando nosotros aplicamos la técnica de grabado ácido de la dentina, como lo que se aprecia allí, al nacer la técnica se nos señala esto. Es dependiente de la humedad para mantener humectado el colágeno y permitir su hibridación. Y de allí la formulación de los adhesivos que nos permitían trabajar sobre esa dentina húmeda. Sin embargo, al mantener la dentina húmeda es más difícil chequear si el esmalte quedó bien grabado, ¿ya? Es una técnica sensible porque cuando yo retiro el ácido tengo que sacar el agua.
¿Qué tengo que lograr? ¿Cuánto es la dentina húmeda? Porque la puedo dejar muy seca o muy húmeda. Y además es una técnica que es dependiente del solvente, porque es el solvente el que nos va a ayudar a retirar el exceso de agua para permitir la penetración de los monómeros. Y como decía, es dependiente de la dentina intertubular. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Hacemos la técnica de acondicionamiento ácido de la dentina, tratamos de hacerla de la mejor forma posible, pero tenemos riesgos de estabilidad de nuestra articulación adhesiva. Como podemos verlo acá, vean el grosor del adhesivo que hay entre diente y restauración. Esto es lo peor que nos podría pasar, porque esa articulación adhesiva no tiene ni suficiente resistencia mecánica, ni suficiente estabilidad térmica. Entonces vamos a tener problemas a nivel de la estabilidad de esa articulación adhesiva. Estabilidad mecánica, porque aquí no hay resistencia a la abrasión, no hay resistencia mecánica, esto se va a erosionar, a desgastar, y a su vez vamos a tener problemas de percolación, los problemas termodinámicos que esto puede generar allí. Y estabilidad química, porque el adhesivo también puede ser degradado químicamente. Nos vamos a referir solamente a esto. La estabilidad química puede darse por dos vías. Una, que se ataque la estructura de la pieza dentaria, el colágeno, y la otra es que se degrade el adhesivo propiamente tal dentro de la articulación adhesiva. ¿Y por qué podría pasar esto? En el caso del colágeno, la reactivación de enzimas proteolíticas que están al interior de la dentina y que quedaron allí después de la conformación de nuestra pieza dentaria a nivel embrionario. Entonces tenemos nuestro material restaurador, la pieza dentaria, lo blanco en la zona de hibridación, y vean que en algunas partes está interrumpida. Si yo no hibrido completamente la zona del colágeno que acá estaba sin sustento mineral por el ataque ácido, va a quedar colágeno denudado, y estas enzimas se activan para degradar precisamente ese colágeno denudado. ¿Qué es lo que hacen? Lo atacan, lo degradan enzimáticamente y después continúan hacia el lado afectando nuestra articulación adhesiva. ¿Cómo podríamos evitar eso? Limitando el tiempo de grabado. Si usted quiere trabajar sobre el grabado ácido de la dentina e insistir con esta técnica, tiene que grabar por el menor tiempo posible, no más allá de 10 segundos la dentina, para lograr una superficie de desmineralización que sea susceptible de penetrar con nuestro adhesivo. Esquemáticamente, como lo vemos acá en este corte de un pan que está siendo infiltrado por una miel, por ejemplo, vean cómo hay zonas que pueden quedar hibridadas, por decirlo así, por el líquido, y otras que no. Estas son las zonas que se degradarían enzimáticamente en el colágeno. Por lo tanto, acá, si yo me voy a un mayor tiempo de profundidad de grabado, voy a tener zonas que el adhesivo no va a penetrar y las enzimas me lo van a degradar, rompiendo la articulación adhesiva. ¿Qué más deberíamos hacer, además de controlar el tiempo de grabado? Ajustar nuestra técnica de adhesión con un frotado vigoroso del adhesivo. ¿Para qué? Para permitir que penetre en lo profundo de la dentina acondicionada. Una vez que terminamos ese frotado, que no puede ser inferior a 20 segundos. 20 segundos es el mínimo, pero el mínimo, por seguir redundante, mínimo. Debiéramos aumentar ese tiempo para lograr una buena imbricación del adhesivo y sacar el agua a través de la eliminación del solvente. Y esta eliminación de solvente depende del aire que nosotros apliquemos acá. Por ende, cada sistema de adhesión que usted aplique aquí, depende de la marca, tiene una técnica de aplicar aire distinta, que puede ser con fuerza o con menos fuerza. Cada vez más va a que los adhesivos universales se debe soplar con más fuerza que con los adhesivos más convencionales. A la distancia puede ser más cerca o más lejos, el tiempo puede variar, pero debemos mantener un tiempo de aireación para tratar de sacar bien el solvente, porque si el solvente no sale, va a quedar agua, y el solvente y el agua inhiben la reacción de polimerización del adhesivo. Ahora, hicimos bien las dos variables anteriores. Tenemos que lograr una polimerización adecuada a través de una técnica y un tiempo de fotoactivación adecuado. El segundo factor es la degradación hidrolítica de la articulación adhesiva, ¿ya? Y se refiere precisamente a que nuestros adhesivos originalmente
tenían componentes hidrofílicos, ¿ya?, para poder imprimar la dentina. Pero al ser hidrofílicos y haber presencia de agua en la dentina, se podía llegar a un menor grado de polimerización que podría afectar su estabilidad. Entonces teníamos este problema: agua en el adhesivo, técnica de son húmeda, humedad transdensidad que hay que combatir. Y el efecto del exceso de humedad es que parte del agua no siempre se desplaza completamente de la dentina. Y acá en esta gotita de agua que podemos ver, al entrar en contacto con el adhesivo que tiene elementos hidrofóbicos y hidrofílicos, se puede generar una separación de fase que abrazando esto. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Un adhesivo que está en contacto con el agua a través de su zona hidrofílica. Esta zona que contacta agua no polimeriza correctamente. Por ende, nos puede pasar esto. Acá tenemos el adhesivo que impresionó sobre la dentina, que en este caso fue disuelta químicamente, y acá podemos ver las gotas de agua que habían en la dentina que fueron impresionadas por el adhesivo. Incluso más, aquí pueden ver una gota de agua que nunca me expliqué cómo escapó al desecado crítico que se someten las preparaciones para mirarla al microscopio de barrido. Y acá estas gotas de agua pueden entrar a hidrolizar nuestro adhesivo, generando estos denominados árboles de agua, descomponiendo, degradando la articulación adhesiva. ¿Por qué? Porque estos elementos, así simplificados, con elementos tan hidrofílicos, generan una membrana semipermeable por la cual pueden migrar por presión osmótica estas gotitas de agua, hidrolizándolo. Entonces, el deber nuestro es disminuir la absorción de agua. ¿Para qué? Para lograr una articulación adhesiva que sea sustentable. Y para ello, evitémonos problemas. Trabaje con dentina seca y trabaje con un frotado del adhesivo en tiempo adecuado. Si usted aumenta el tiempo frotado del adhesivo, se va a rehumectar el colágeno y lo va a poder hibridar sin problemas. ¿Qué es lo que nos va a llevar a eso? Mejor estabilidad. Ahora, si no quiere tener tanto problema, busque elementos adhesivos que nos permitan un comportamiento más predecible. ¿Cómo lo hicieron los fabricantes? Buscando incorporar cadenas, monómeros que generen una buena polimerización por cadenas cruzadas que le da estabilidad ante la hidrólisis. Le pueden agregar más FIGMA o elementos, monómeros funcionales imprimantes de la dentina que sean más hidrofóbicos, que tienen un coeficiente de partición, de separación de fase mayor, más parecido a este que es más hidrofóbico. Y este elemento es el que nos va a ayudar a generar, como por ejemplo, uno de ellos es el famoso monómero del 10-MDP, que puede estar en alguno de los adhesivos universales como los que vemos acá, que es una molécula de mayor tamaño que los imprimantes anteriores, y que tiene un grupo altamente hidrofóbico con un grupo vinílico que nos va a permitir la polimerización, y por otro lado, además de esta cadena estructural que nos va a dar al entrecruzamiento y la polimerización, los elementos imprimantes. Acá la zona hidrofílica para poder impregnar la dentina húmeda, y acá la zona de ataque para generar una adhesión a la dentina. Entonces, ¿cuál sería la conveniencia de un adhesivo ideal? Que cuando usted lo utilice y lo coloque sobre la dentina sea lo suficientemente hidrofílico para poder impregnar la dentina. Pero una vez que lo fotoactive, debiera transformarse tan hidrofóbicamente como pueda ser para evitar su degradación. Por lo tanto, buscamos elementos que tengan un alto grado de conversión, que lo haga menos permeable al agua. ¿Qué significa? Buscar alto grado de polimerización. Y eso lo podemos ver gráficamente así. Tenemos dientes que nosotros cortamos una serie de dientes molares, todos a la misma profundidad para tener dentina similar, y le colocábamos una gota de agua para ver cómo moja el agua la dentina, y medíamos el ángulo de contacto. Este es el ángulo de contacto del agua sobre la dentina sin tratar. Perdón, con la dentina tratada con ácido fosfórico. Acá tenemos el ángulo de contacto de un adhesivo universal como este, ¿ya? Prácticamente la humectación que logra de la dentina es mucho mayor que la del agua, penetró completamente la dentina. El single bond universal, mucho mayor que el agua, pero
ahí se alcanza a ver un poquito el ángulo de contacto. Old Bond y Universal, que fueron los tres que comparamos en ese estudio, y acá tenemos también algo que se alcanza a ver. Vean, menores los tres que el agua, pero este impregnó completamente la dentina. Pero ahora eso no significa de nada. Si necesito ahora que el adhesivo sea capaz de polimerizar para repeler el agua. Entonces, ¿qué hicimos? Fue medir el ángulo de contacto de una gota de agua sobre el adhesivo polimerizado colocado en una o en dos capas y con distintos tiempos de fotoactivación. Acá tenemos una capa de adhesivo con un tiempo de fotoactivación de 20 segundos. Y este es el ángulo de contacto, la línea roja sobre la horizontal del ángulo de contacto. A medida que aumentamos el tiempo de fotoactivación, el ángulo de contacto se hace mayor. Y eso que es lo que nos refleja, permite la penetración del agua. Esto implica aumentar los tiempos de fotoactivación cuando usted coloque el adhesivo, ¿ya? Y eventualmente colocar una segunda capa que le ayudaría a darle mayor estabilidad a su articulación adhesiva. ¿Qué es lo que nos permite unión más durable, menos permeable al agua y por lo tanto un sellado con menos chance de sensibilidad y que dure a través del tiempo? Finalmente ahí, con respecto a eso, ¿cómo selecciono la técnica y el tipo de adhesivo? Dijimos técnica de adhesión a la dentina intertubular. Cualquier técnica que se usa un adhesivo universal, con o sin grabado de la dentina. Si uso un adhesivo más antiguo que requiere, el grabado va a tener que ir obligadamente a la técnica de grabado ácido de la dentina. Ahora, dentina húmeda o dentina seca. También hicimos un estudio al respecto, probando cómo era el grado de humectación con la dentina húmeda, y aquí está la articulación adhesiva entre la dentina y el composite, y vean el grado de unión con el adhesivo trabajando en dentina húmeda. Pero si ahora lo trabajamos en dentina seca, ahí lo vamos viendo, y miren el grado de adhesión, prácticamente el mismo. Entonces, la gracia que tienen estos adhesivos universales que me permiten seleccionar la técnica de adhesión y me permiten, no son tan dependientes de la humedad de la dentina, como lo podemos ver acá. Este es el grosor del adhesivo y vean que acá esta barra son 5 micrones. Por lo tanto, si yo coloco la barra acá, este grosor es alrededor de 10 o 12 micrones y no más que eso. Y vean cómo impregna, ahí está la penetración, los tags de resina y la capa híbrida que es bastante eficaz trabajando en dentina seca. Por lo tanto, evítese ese problema y evítese la degradación. Ahora, si yo lo trabajo como autoacondicionante sin atacar la dentina con ácido, ¿cuál es la gracia? Evito el problema, como decíamos, de la humedad de la dentina, porque al sacar los túbulos, destapar los túbulos dentinarios, al quitar el barro dentinario, va a salir mayor presión de la pulpa y por lo tanto mayor presencia de agua a este nivel. Menor riesgo de sensibilidad postoperatorio por cuanto voy a integrar el adhesivo acá, no voy a quitar nada. Y el integrarse el adhesivo deja la dentina completamente sellada. Por lo tanto, generalmente estos adhesivos no dan sensibilidad postoperatoria. Son más controlables porque tienen menos pasos a seguir. No tengo que grabar cuánto grabo, cuánto lavo, cuánto quito el agua, etc. La capa de adhesiva que usted está generando acá depende del acondicionamiento, por lo tanto nunca va a tener colágeno expuesto que no fue acondicionado por el propio adhesivo y le da estabilidad frente a la carga enzimática. Vean el grado de unión que logramos entonces con este tipo de adhesivos a la dentina. Esto con mucho aumento, aquí hay un corte de un túbulo dentinario acá y el tag de resina, la dentina integrándose junto con el adhesivo a nivel colágeno, y hacia el otro lado está unido al material restaurador. Y ahí tenemos el sándwich completo. Este es el monoblock que deseamos encontrar en nuestro material restaurador. Habíamos dicho que necesitábamos integración biológica e integración biomecánica. Y la integración biomecánica tenemos que darle soporte y estabilidad al remanente dentario para evitar este riesgo, fracturas. Si aquí no hay una integración biológica y el material no se comporta biomecánicamente de forma adecuada, tenemos riesgo de fracaso de nuestra restauración.
Por lo tanto, necesitamos nuevamente ir a una adecuada técnica restauradora, aplicar correctamente el material y fundamental la técnica de fotoactivación. Vean acá, que realmente todos hablan del grado de polimerización que se puede lograr y nos hablan del monómero residual. Sin embargo, este material puede tener un alto grado de polimerización, pero lo que nosotros necesitamos saber es cuál fue el peso molecular promedio alcanzado por los polímeros que se generaron aquí. Por ende, lo que nosotros tenemos que buscar es un tipo de fotoactivación que me optimice esto. Y no puedo cortar esto en tiempos cortos. Necesito aumentar el tiempo de fotoactivación para dar estabilidad físico-mecánica a través de un alto grado de conversión, pero con un peso molecular promedio también alto. Cosa de darle estabilidad al material restaurador. Aquí no se lograron las propiedades intrínsecas del material, fallaron las propiedades intrínsecas del profesional. Por lo tanto, si usted logra esto va a soportar las cargas. Y la dosis de radiación tiene que ver con eso y depende del tipo de lámpara que use, de la cantidad de luz que emita la lámpara, de la distancia que coloque el foco emisor de la luz y la cantidad de material a polimerizar. Pero esto está determinado por los 4 factores. Aumente los tiempos de fotoactivación y va a lograr resultados mucho más estables a largo plazo. Pero dijimos distancia. Si nosotros tenemos una preparación próximo a cruzar, el foco emisor va a tocar la cúspide y la distancia va a ser mucho mayor, la cantidad de material va a ser mayor. Y acá la distancia va perdiendo un 10% con 10 milímetros, o sea, por cada milímetro de profundidad, y un porcentaje adicional por cada milímetro de grosor de material. Por lo tanto, aquí va a llegar poca luz para lograr una buena consolidación de su articulación adhesiva, y aquí es donde fracasan nuestras restauraciones. Por eso aumente los tiempos de fotoactivación para lograr una buena consolidación aquí. El estado de la lámpara, vean cómo están los LED allí, y vean, muchas veces encuentran la lámpara así. Otra lámpara, y vean el elemento emisor de la luz. Está opaco, igual que esta. Aquí están los multiled y no se ven. Por lo tanto, usted tiene que tratar de cambiar esto o proteger su lámpara constantemente para evitar la contaminación de su foco emisor. Y cambiar las lentillas periódicamente para mantener la salida correcta de la energía lumínica que necesita para su fotoactivación. Por otro lado, necesitamos una técnica restauradora adecuada, que vaya, ya lo habíamos mencionado, igual que antes, el diseño de la preparación. Necesita eliminar, por ejemplo, aquí ese socavado. ¿Vamos a poder adherirlo bien? Hay que eliminar esto. Esto es preparación biomecánica. Y esto es generar una odontología que ahora es más invasiva, pero va a ser más mínimamente invasiva si yo hago durar esta restauración a largo plazo. Acá fracasó por diseño de la preparación. Vean que la pared axial coincide con el istmo, la zona más delgada de su preparación cavitaria. Este istmo debe ser desplazado hacia donde haya piso para evitar fuerzas tangenciales que fracturen la restauración, que rompan la adhesión. Y lo mismo acá, no hubo una buena preparación de los bordes cabos, no hubo un buen bisel, no hay una buena preparación biomecánica, fracaso de su restauración. Esto es lo que yo denomino la odontología necesariamente invasiva. Lo hacemos ahora invasivo para que nuestra restauración dure a largo plazo. Y la integración biomecánica también tiene que ver con la forma de aplicar el material, porque tenemos que compensar este factor, la contracción que puede tener incidencia tanto en microcracks por deflexión cuspidia, fracturas del material, brechas marginales, etc. Tenemos que luchar contra el factor de configuración cavitaria, donde acá vamos a tener una contracción restricta que va a generar un estrés mucho mayor, y este es el desafío de las restauraciones a nivel de piezas de molares y premolares. En cambio acá, lo que coloquemos va a tener una contracción libre hacia la pieza dentaria. ¿Cómo liberar ese estrés? Hay múltiples maneras. Y vean acá esta restauración antigua, me la regaló un colega de una ciudad del sur de Chile, ¿ya?, con un material que no estaba indicado para ser indicado. Este es un material de autopolimerización y que no estaba indicado para restauraciones
de molares y premolares, menos para reconstituir una cúspide que acá se había reconstituido y se desgastó. Pero la traigo a colación porque vean esto. No tiene filtración marginal y está trabajado con los adhesivos de aquella época. Vean cómo se decoloró por el tema de la activación química, pero no tiene filtración marginal. ¿Y por qué? Porque tenía una contracción lenta y progresiva que liberaba el estrés de contracción y guiaba la contracción hacia la pieza dentaria con un adhesivo muy limitado como eran los que habían en esa época. Esta liberación de estrés entonces es nuestro objetivo para lograr generar esta articulación adhesiva sustentable. ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo lo logramos? Uso de bases elásticas, como las resinas compuestas fluidas. Y estas resinas compuestas fluidas van a tener una especie de colchón que nos va a ayudar a liberar el estrés de nuestro material restaurador más denso. La técnica incremental, capa a capa, que nos ayuda también a controlar la liberación del estrés. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Que al ir capa a capa con pequeños incrementos logramos un alto grado de conversión y con un alto grado de promedio de peso molecular. Por ende, esta restauración mecánicamente debiera funcionar muy bien. El tema es que se trata de una técnica muy compleja y que requiere tiempo para poder aplicarla. Vean los esquemas que le dan. Se mete en internet, hay muchos esquemas. ¿Cuánto tiempo requeriría para hacer todos esos incrementos o estos? ¿Ya? Entonces, si yo no le doy el tiempo necesario, esta técnica me permite ir a generar errores. Por lo tanto, es operador dependiente y, como decía, con riesgo de cometer errores. Fíjense acá, un corte de una pieza dentaria en que está el material y las líneas incrementales de los incrementos. Pero al otro lado vean las burbujas de aire entre incremento e incremento. Y esto queda allí. Esto muchas veces la persona no se da cuenta y está con estos daños que van a generar un problema estructural en su restauración porque el material que quedó acá no está polimerizado que quedó al lado de la burbuja de aire. Entonces, si la técnica incremental usted la analiza en todos los trabajos de los estudios, siempre deja un grado de filtración marginal. Entonces, ¿por qué no buscar una técnica más sencilla? Fíjense que acá, un estudio un poco más antiguo, ¿sí? Analizó la técnica de filtración usando tres técnicas incrementales. ¿Y cuál fue el resultado? Que ninguna tenía ventaja sobre la otra. Nosotros replicamos el estudio acá y nos dio el mismo resultado. La técnica horizontal daba el mismo resultado que la técnica oblicua. Por lo tanto, ¿por qué no usar una técnica más sencilla, sobre todo a nivel cervical? La idea es simplificar la técnica. Y ello lleva también entonces a por qué usar sistemas convencionales Buckfield. Y tenemos un problema allí. Cuando nos dicen un material que es monoblock, monoincremental, no se trata de llenar toda la preparación con un solo block. Se trata de incremento que puede ser un cajón, otro cajón hasta el piso cavitario y luego el resto trabajarlo en un monoblock. Pero no puede ser todo de una sola vez. Hay distintas marcas, elementos que son activados con ultrasonido, en fin. Pero todos ellos, ¿qué es lo que nos dicen? Que son fáciles de usar. Y miren los requisitos que nosotros necesitamos para una restauración. Resistencia mecánica. Y eso depende del peso molecular promedio, del grado de conversión. Necesitamos que sea capaz de devolver la morfología oclusal y que tenga estabilidad de color a largo plazo, entre otros factores. El más importante, y que no está puesto acá, es la integridad marginal. Por lo tanto, necesitamos un material que sea capaz de controlar el problema de la interfaz allí. Y todo eso es dependiente del grado de polimerización, del peso molecular promedio que tengamos acá. Por ende, miren, técnica fácil, un solo incremento de 4 o 5 milímetros y con menor tiempo de fotoactivación. Y el problema está acá. Tuve la oportunidad de evaluarlos todos, los que estaban presentes acá en Chile. Y todos, ninguno de ellos funcionó con los tiempos de fotoactivación dados de 10 o de 20 segundos. En todos tuve que aumentar el tiempo de fotoactivación
a 1 minuto para lograr el estándar de que en la zona profunda de la restauración se llegara a un nivel de conversión al menos del 80% del que está en la superficie de la restauración. Esquemáticamente acá, si usted aplica la luz, como decíamos, esto tiende a perder eficacia a medida que llega acá. Y usted tiene que llegar al fondo de su preparación. Entonces, si yo aquí logro un grado de conversión, por decir, de 100, aquí al menos debiera tener 80 para pasar la prueba. Y la mayoría tuvimos que aumentar 1 minuto más para llegar a ese estándar. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? Las técnicas de fotoactivación deben ser aumentadas o trabajar por volúmenes menores de material. ¿Te recuerdas lo que yo dije acá? Un material de autocurado. Y si tengo un material de autocurado que es capaz de liberar el estrés, entonces ¿por qué no mezclarlo con un material fotoactivado? Y así nace entonces Filap, que es un material que tiene una consistencia intermedia entre un material fluido y un material denso. Usted ve, viene en una jeringa de mezcla y tiene esta activación dual de autopolimerización, activación química, y de activación por luz. Por lo tanto, nos permite ambas estructuras, y si la luz no es capaz de llegar al fondo de la preparación, podrá terminar de reaccionar con la activación química, dando una consolidación completa. Se puede trabajar en forma de un solo bloque, en un solo incremento, o en 2 bloques, en que coloca en la base el sistema de Filap y en la superficie un material más moldeable, más fácil de trabajar, que es un material denso o convencional. Entonces, ¿cuál es el tema? Que si yo estoy trabajando acá y trabajo con un material que tiene una densidad media, me va a costar un poquito inyectarlo. Y podemos ver acá, esta es la cánula de eyección. Acá se va a hacer la mezcla en el tiempo adecuado para que funcione la reacción química, lo aplica y le da tiempo para desencadenar la primera reacción, la química, y después la fotoactivación, de manera que trabajen las dos simultáneamente. Y puede terminar en la superficie cruzal con un material denso de alta resistencia. Entonces, esta restauración fue confeccionada por el Brilliant Everglow, y acá, ¿qué es lo que se hace? El acondicionamiento selectivo del esmalte, la aplicación de nuestro adhesivo universal autoacondicionante en la dentina, frotamos la dentina por el tiempo superior a 20 segundos, evaporamos solvente, fotoactivamos, y la dentina la debe al tacto sentir plástica. Debe sentir la dentina sellada, si no debe colocar una segunda capa. Y ahora empieza a eyectar el material. Y el material apoya el cono en el fondo de la preparación y la empieza a recorrer tocando el fondo, de manera que el material se eyecte sin dejar burbujas. Lo lleva dejando al menos unos 2 milímetros de grosor en la superficie, o 1 milímetro, dependiendo de lo que usted desee. Depende de la preparación, en este caso, como una preparación menos profunda, 1 milímetro, y lo deja estabilizarse. El material se va a empezar a escurrir, a adecuar. Un poco más adelante lo condensa y luego lo fotoactiva. Y enseguida empieza la construcción paso a paso de su restauración con el material denso, que le permite el esculpido. Luego viene la técnica de afinamiento y pulido y tiene su restauración terminada. Igual que acá. Entonces, usted puede elegir materiales con la técnica incremental o con la técnica monoblock de técnicos materiales bulk fill. ¿Cuál elegir? En este momento es de una selección personal. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice la literatura? Dice que los resultados no son diferentes en el grado de filtración en la pared cervical cuando usamos preparación. Esto es parte del estudio que hicimos acá cuando analizamos todos estos materiales. Al comparar un material de técnica incremental con una técnica bulk fill, vean, nosotros acá totalmente compacto, sin burbujas, ¿ya? ¿Y qué es lo que encontramos?
que no había diferencias en la filtración vaginal. Lo mismo dice la literatura. Y que nos permite restauraciones compactas, sin burbujas de aire, y que nos aseguran éxito. Ahora, si no tiene diferencia la técnica incremental de la Burfield, ¿por qué entonces usar la Burfield? Porque es más fácil de usar. Tiene una curva de aprendizaje mucho más fácil. Requiere tiempo, pero menos tiempo que la otra. Con esta restauración, sobre todo para la gente que está trabajando en zonas de dificultades de tiempo, de atención primaria, le va a facilitar la vida, porque nos permite una curva de aprendizaje y menos posibilidades de cometer errores. Una curva de aprendizaje más fácil que la técnica incremental. Y a largo plazo, los fallos que se dan son similares entre uno y otro. Lo que uno tiene que ver es que el tiempo de fotoactivación no lo debe mezquinar. Además, si yo utilizo ahora una técnica con un material, ven que aquí no se nota la separación del material más fluido con el más denso, ¿ya? Si usted utiliza un material que es de una densidad media, semifluida, le permite disipar más fácilmente el estrés porque es un material con menor módulo de elasticidad, más elástico. Y ello va a ayudar a lograr una articulación adhesiva sustentable. Y este era nuestro desafío entonces, lograr restauraciones próximo-cruzales de molares y premolares que sean sustentables a largo plazo. Entonces, he tratado durante esta presentación un poco acelerada, eso sí, me van a disculpar por ello y por el problema que se suscitó a mitad de la presentación, de ver cuáles son los factores que influyen para lograr restauraciones de este tipo que sean sustentables a largo plazo, que nos permitan formar este monobloc y que devuelvan función y estabilidad al conjunto diente-restauración y en la medida que sea posible, de estética también. Estas son las restauraciones que nosotros buscamos realizar con estas técnicas a nivel de molares y premolares. Me quedan las dudas, pero antes de pasar a las dudas, quería dar las gracias por la oportunidad que se me dio para estar acá con ustedes. Espero haber colaborado de alguna manera para de que al integrar parte de estos conceptos que he desarrollado acá, puedan optimizar sus procesos clínicos y de esa manera obtener cada vez mejores resultados para su paciente. También quiero darles mis deseos de que frente a esta situación tan crítica por la que estamos atravesando en varios países de la región, ¿ya? Pronto podamos volver a reunirnos en ese abrazo que nos está pegado en la actualidad. Yo sé que los tiempos son difíciles y estos tiempos difíciles tenemos que tener la fe y la esperanza de que siempre después de la noche va a salir el sol. Esperamos que esto se solucione a la brevedad y, como decía, poder volver a reencontrarnos con un abrazo fraterno. Les dejo mi correo, el Instagram, y gracias por su atención. Quedo a disposición por si tienen algunas preguntas que deseen hacer. Muchísimas gracias, doctor Marcelo Bader, por esta interesante información. Agradecemos a todo el equipo de Colten por esta interesante conferencia. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.